Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, siervo de Dios, sierva de Dios, guerreros, la iglesia profética, el estanque de Siloé. Quiero hablarte en este bello, precioso, hermoso día. Recuerda que sin ese Dios, tú y yo, si Dios no existiera, si Dios no fuera real, sería en vano tu trabajo, tu labor, tu empeño y tu sacrificio. Pero dependemos de un Dios bueno, de un Dios grande, de un Dios justo, de un Dios que tiene todo el poder, todo el dominio y todo el imperio. Recuerda, tienes que ponerte un momento a analizar, a recapacitar, a reflexionar. Recuerda, tú puedes decir, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué todo nunca me sale bien? Quiero decirte, ¿sabe qué dice la Biblia? En el libro de Mateo capítulo 7, el que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. El que llama, se le atiende. Tú dices, yo le pido a Dios. ¿Por qué Dios no me responde? Quiero tocar los puntos factores. Recuerda, la Biblia dice que vuestra oración no tenga ningún estorbo. Y ese pueda ser el estorbo que te esté afectando en grande manera. Puede ser, tienes discusiones grandes, problemas grandes con tu esposo o tú misma. Te enojas porque no te salió el proyecto que tú habías programado. Te enojas con el gato, te enojas con el perro. Y no puede ser esa la base. Recuerda que cuando tú vienes a presentar tu ofrenda, te presentas enojado, te presentas enjuiciado, en las cuales tú dices, ya no quiero seguir adelante. Yo te quiero decir los factores. Puede ser 100% tengas un enemigo adentro de la iglesia, pero yo te quiero decir, ese no es tu enemigo, ni es tu enemiga. Siempre recuerda, tú preguntas y dices, ¿por qué debe de existir el malo? Yo te quiero decir, en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 4, encontramos a Caín, encontramos a Abel. Recuerda que Caín era el labrador de tierra y Abel, dice la Biblia, que él era pastor de ovejas. Cuando él venía a presentar sus ofrendas, cuando él traía su ofrenda hacia Dios, recuerda que Abel no traía las obras, no traía lo que de poder decir, bueno, esta oveja voy a llevar, esta oveja raquítica, sino Abel recogía lo mejor, escogía el mejor carnero, escogía la mejor oveja y la traía ante Dios. Oigan,
esa ofrenda que traía, no piense que era rechazada esa ofrenda. Esa ofrenda que traía Abel era una ofrenda agradable, una ofrenda pura, una ofrenda sin mancha. Oiga, la ofrenda que traía Abel. Y dice la Biblia que Caín se ensanchó en grande manera, se enojó en grande manera. Recuerda lo que estaba pasando ahí. Abel presentó lo mejor, la mejor ofrenda, agradable hacia Dios. Una ofrenda sin mancha, una ofrenda sin arruga, podemos hablar. Una ofrenda intachable, una ofrenda pura, una ofrenda agradable hacia Dios. Porque Abel estaba dando lo mejor a Dios, lo mejor. Pero Caín estaba dando la ofrenda, podemos dar las obras. Entonces dice la Biblia que vino un día y Caín le dijo, salgamos al campo. Oiga bien, salgamos al campo. Si Abel hubiera sabido la razón por qué su hermano Caín lo estaba invitando a salir al campo, yo creo que Abel hubiera dicho, este tiene envidia contra mí. Este lo que quiere es tentar contra mi vida. Pero Abel obedientemente salió con su hermano Caín. Dice la Biblia que ya estando en el lugar, dice la Biblia que lo mató, tentó contra su propia vida, contra su mismo hermano. Y si tú te haces la pregunta, ¿por qué? Por causa de envidia. Oiga bien, la envidia. Recuerda que la envidia jamás va a reinar toda la vida. Y puede ser que estés en esa situación que tú dices, yo pido, pero no recibo. Yo ayuno, pero no veo la respuesta. Yo vigilo, pero no veo la solución que Dios me dé. Me congrego, desempeño un cargo dentro de la iglesia, pero no veo que Dios me responda. Puede ser que tú te haces la pregunta, ¿qué es? ¿En qué estás fallando? A veces tú le dices, Señor, háblame, ocupa un instrumento. Cuando a la realidad tú tienes que sentarte y decir, hombre, estoy caminando mal. Recuerda que cuando tú vengas ante el altar de Dios, te presentes ante Dios, tienes que presentarte con tu ofrenda pura. Si tienes algo contra tu propio hermano, ve, deja ahí, dice la Biblia, deja tu ofrenda ahí y reconcíliate con tu hermano. Oiga bien, entonces Dios te responderá desde los cielos y te cumplirá Dios tu petición. Recuerda que la Biblia dice que Dios un corazón contrito y humillado, Dios no puede despreciar. Oiga lo que la Biblia dice. ¿Qué tienes que hacer? Primer paso, reconocer tu falla. ¿Para qué necesitas que alguien te avergüence? ¿Para qué necesitas que alguien te humille?
Cuando tú puedes reconocer tu error, recuerda que en este mundo que estamos van a haber resbalones a diario. Recuerda que hay uno que nunca te ha querido. Recuerda que desde que estabas en el vientre de tu madre, siempre Él ha atentado contra mí. Ha atentado contra tu propia vida, y no solo con tu propia vida, sino ha atentado contra tu propio hijo o con tu propia hija. Ha atentado de cortarle la vida. Entonces, ¿qué es el plan del enemigo? El plan del enemigo es quitarte la vida. Donde llegan momentos en los cuales donde tú te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes en las cuales como cuando dice Dios, bueno, voy a probar a mi hijo, voy a probar a mi hija. Quiero ver la fidelidad de mi hija, quiero ver la fidelidad de mi hijo. Entonces viene Dios un momento y Dios se aparta un momento de ti y te deja a opción, te deja a Dios para que pienses, para que analices qué es lo que tú vas a hacer. Y ahí es donde vienen los detalles, donde a veces tú pides, suplicas, ruegas, imploras, derramas tus lágrimas, pero te sientes que tu oración no es suficiente. Te sientes tu oración que cuando tú estás orando te sientes solo, te sientes como quien dice hueco. Y tú dices, bueno, yo no entiendo que yo oro, yo suplico, yo ruego. Yo no entiendo por qué Dios no me oye, yo no entiendo por qué Dios no me escucha. Puede ser ese estorbo te esté estorbando. Puede ser que un día tentaron contra tu propia vida, destinos. Hay personas en las cuales fueron abusadas de su tierna edad. Entonces esa persona que fue abusada de su tierna edad guarda un odio en su corazón. Guarda ese odio aunque vino al camino de Dios, pero no puede olvidar. Y recuerda que tú tienes que olvidar lo que pasó en tu tiempo. Porque la Biblia dice el perdón. Oiga bien, el perdón. Cuando tú perdonas, tú ya no te tienes que acordar de lo que pasó en tu vida, de lo que aconteció contra tu propia vida. Tú tienes que sepultar, porque para eso existe el perdón. Para eso existe la reconciliación. Tú dices, es que yo no puedo olvidar lo que a mí me hicieron. Es que lo que a mí hicieron no tiene nombre. Pero recuerda que tu salvación sí tiene nombre. El odio lo que trae es fracaso, trae caos. Oiga, el odio lo que trae rencillas en grande manera. Oiga bien lo que trae el odio. El odio te roba todo. El odio te roba la paz. El odio te roba oiga, el odio, oiga bien todo lo que el odio hace. Te roba la paz, te roba el sueño, te roba la tranquilidad. Y no solo eso, te cierra puertas también. Y cuando tú dices, bueno, ¿por qué la bendición no llega? Es porque tú le abriste puerta al enemigo para que el enemigo te cerrase esa puerta. Recuerda, y tú dices, ¿por qué no me contesta Dios? ¿Por qué Dios no me oye? Y tú dices, si Dios no me da la respuesta, si Dios no me contesta lo que yo le estoy pidiendo, yo me voy a apartar del camino de Dios. Recuerda, Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa de la cual tú hayas errado. Tú tienes que reconocer cuando tú has errado.
Cuando tú pierdes tu comunicación con Dios, ese es otro. Cuando tú pierdes tu comunicación con Dios, es cuando tú te levantas y no le das gracia. Te levantas, lo primero que tú tienes que hacer, levantarte, bañarte, arreglarte y luego venir ante la presencia de Dios, diciéndole a Dios gracias por otro precioso, hermoso día, pero reconociendo, pidiendo perdón a Dios, porque el Padre nuestro no es solo un refrán. El Padre nuestro es una puerta, una dimensión para poder llegar hacia Dios, para poder tener esa comunicación con Dios. Entonces esa puerta que se ha abierto, cuando tú reconoces, meritas el Padre nuestro, entonces tú entras dimensiones y se van a ir abriendo dimensiones grandes a tu vida. Y tú dices, y es donde tú tienes que aprender, a decirle, Dios, gracias por todo, Dios. Sabes, en apartarte del camino de Dios, en ya no querer seguir adelante, recuerda, Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa. Porque tú dices, es que Dios no me dio la respuesta, es que Dios no me contestó mi petición. Recuerda, ¿cuántas peticiones Dios te ha contestado? Dios te ha contestado muchas peticiones. Dios te ha concedido cosas en las cuales tus hijos viajaron a Estados Unidos, tu hija viajó a Estados Unidos. No fue suerte, no fue casualidad que tu hijo o tu hija o tu familia esté en Estados Unidos. No fue suerte, no fue casualidad, es misericordia de Dios. Donde tú tienes que aprender a dar gracias a Dios por todo. ¿Por qué tienes que dar gracias a Dios? Porque Dios te ha contestado tu petición. Entonces, no es en vano que tú has pedido, no es en vano que tú le pides a Dios. Pero tú dices, sí, yo sé que Dios me ha contestado eso, pero ¿por qué Dios no me quiere dar lo que yo le estoy pidiendo? Porque puede ser que lo que tú estás pidiendo no sea agradable ante los ojos de Dios. Esto viene siendo, como dice, bueno, yo quisiera casarme. Yo quisiera casarme. Y puede ser que esta mujer pueda ser que sea casada ya. Y tú dices, sí, yo lo sé que ya es casada, pero ya se va a divorciar. Pero recuerda, ahí estás pidiendo contra la voluntad de Dios. Por eso tú tienes que saberle pedir a Dios bien. La Biblia no miente, la Biblia dice que el que pide, recibe, el que busca, halla, el que toca, se le abre, y el que llama, se le atiende. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere contigo? Dios lo que quiere es tu honestidad, porque puede ser que no seas honesto con Dios. Porque ese es el grave problema, donde millones y millones de seres humanos están en el camino de Dios, pero no se congregan. Están en el camino de Dios y como que vienen y quieren sobornar a Dios, quieren doblar el brazo a Dios y decir, bueno, es que Dios tiene que contestarme la petición, es que Dios tiene que darme la respuesta que yo le pido. Y puede ser que tú te vienes a congregar, bueno, tú le has puesto un plazo a Dios, bueno, Señor, yo solo me voy a congregar sábado y domingo. Ahí está tu problema. Ahí está tu problema. Recuerda que la Biblia no dice así. Recuerda que la Biblia dice claramente, en el libro de Romanos 12:1 dice, presentando, oiga bien, presentándote ante Dios
con vuestro culto racional. Racional te dice todos los días, todos los días. No te dice un día. En el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado, y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En Hebreos 10:25 también te habla, amonestándolo, sabiendo que el día se acerca. Oiga, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar a Dios. A veces tú quieres sobornar a Dios. Dios no se puede sobornar. Dios no se puede comprar. Recuerda que lo que aquel rico hizo, aquel rico le dijo, aquel joven rico le dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para poder heredar el reino de los cielos? Simple. Dios le dijo: vende todos tus bienes y repárteselo a los pobres, y después sígueme. ¿Qué piensas que rico se puso a pensar? Se llenó de tristeza. Por eso Dios dijo: vale más mejor que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. ¿Por qué? Porque el rico solo piensa en sus bienes. El rico está pensando en sus tierras. Piensa bien, analiza que tú y yo sin Dios no podemos salir adelante. Nadie puede salir adelante por sí solo. Aunque un problema tan grande tú tengas, grandísimo ese problema, tú dices: cuando yo haya resuelto el problema, entonces voy a buscar a Dios. Tú solo jamás vas a poder resolver tu problema. Al lugar de resolverlo, tu problema se va a empeorar más. Entonces tú dices: bueno, pastor, ¿y qué puedo hacer en ese dado? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Reconoce, pide perdón, pide auxilio. Dios está para oírte, Dios está para escucharte. Dios, su oído no está cerrado. ¿Qué tienes que hacer? Pide con confianza, pide con confianza, pide con seguridad, pide con certeza, pide con condición. Porque tú dices: bueno, es que yo pido, ¿y por qué Dios no me da lo que yo le pido? Pide con confianza. Recuerda, la fe no la vas a hallar en el mercado, la fe no la vas a hallar en el súper, la fe no la vas a hallar en la despensa. La fe la vas a hallar de rodillas, pidiéndole a Dios, reconociendo tu pecado, retratándote de tu pecado. Si codiciabas al hombre ajeno, ya no lo hagas. Esa es una puerta. Si codicias a la mujer, ese es otro. Por eso, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar a Dios. Porque esos son los estorbos. Son estorbos en las cuales, donde muchos, al lugar de explicártelo, no te explican. A muchos te dan un mensaje: bueno, llegaste, te sentaste, oraste, te sentaste y luego cantaste, oíste la palabra y así te fuiste. Pero recuerda lo que tú tienes que pensar primero. ¿Por qué las cosas no te salen bien? ¿Por qué tus proyectos que tú haces nunca te han salido bien? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconoce. Dios es la respuesta. Dios es la solución. Recuerda que tú dices: es que Dios no me quiere dar la respuesta. ¿Quién te dijo eso?
Dios a nadie le niega la respuesta. Dios está para contestar tu petición. Dios no está para reprocharte. Dios no está para decirte, mira, tu oración no sirve. En ninguna forma. En ninguna forma. Dios está, su oído está atento. Ahí está Dios, atento a que tú le pidas. No le pidas a tu manera. Pídele como Dios quiere. Despójate. Como lo que dice segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí, todas son hechas nuevas en el Señor. Oigan, esa es una puerta o una dimensión para poder entrar. Ninguna oración satánica, ninguna oración de Rosacruces te podrá dañar. En ninguna forma. ¿Por qué? Porque estás cubierto con la sangre de Jesús. Estás cubierto con la sangre de Jesús. Para que no pase eso. Porque hay gente que está viviendo esas situaciones de maleficios. Hay gente en las cuales le dijeron, te voy a poner un sapo. Y aquella gente creyó. Entonces el enemigo viene y trabaja fino. Entonces viene otra persona y le dice, te voy a destruir tu hogar. Entonces aquella persona se aferra. Cuando se debe de aferrar en Dios. Debe confiar en Dios. ¿Sabe qué es lo que la persona hace? A pelear se pone a discutir. A veces dentro de la congregación discutiendo. Porque no le dieron un privilegio. Dice, no, yo ya me voy a ir de esta congregación. Porque no me dan privilegio. Yo quisiera predicar y no me dan de predicar. Yo quisiera cantar y no me dan de cantar. Recuerda, no por privilegio tú serás salvo. Recuerda, si te toman en cuenta, di gloria a Dios. No te toman en cuenta, di gracias a Dios. Es esa la palabra que debe de existir en ti, en tu boca. Pero no te tires a la perdición. No busques a quien echarle la culpa. Sino, persevera. Persevera sin cesar. No te detengas. Sigue adelante. Porque si tú sigues adelante, tú vas a triunfar. Tu victoria va a ser grande. Tú dices, bueno, desde que he venido al camino de Dios, todas las cosas me han salido mal. Y tú dices, si Dios me amara, si Dios de verdad me amara, me quisiera que... ¿Por qué Dios permite que todas estas pruebas hayan venido sobre mí? Yo te quiero decir, la prueba no es para que tú te corras. La prueba no es para que tú te ancles. ¿Sabes para qué es la prueba? La prueba es para que tú crezcas. Que crezcas en fe. La prueba no es para que tú te apartes del camino de Dios. La prueba no es para que tú te alejes. La prueba es, ¿sabes qué es prueba? Que alguien se acerque y te golpee sin haber hecho nada. Te empujaron, te golpearon. Esa es prueba. Pero que te ignoran. Las palabras el viento se las lleva. Prueba, ¿qué es prueba? Que hayas perdido.
a tu esposa o a tu esposo, o hayas perdido a tu hijo. Esa es prueba. Como lo que Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Tú piensas que Job no perdió? Cuando vino la mujer y le dijo, maldice tu Dios, ¿aún mantienes tu integridad con Dios? Job, ¿qué fue lo que le dijo? Calla, mujer. ¿Acaso no debemos de darle gracias a Dios por todo? Job solo maldijo el día que él nació. Pero Dios sabía la razón, ¿sabes? Dios sabía la razón. ¿Por qué? Porque lo que Job había perdido era grandísimo. Había perdido todo. Satanás lo había pedido para zarandear. ¿A qué se debe? Se quedó de brazo cruzado. Cuando te digo se quedó de brazo cruzado, no te digo que le quedó cosa, no, perdió todo. Porque todo fue destruido. Todo. Todo se quedó de brazo cruzado. Así como había nacido, así se había quedado Job. Sus hijos habían muerto. Sus hijas habían muerto. Su criado, sus yuntas, todo lo que él tenía, todo había sido consumido a base de fuego. Y lo demás había sido a base consumido a pura espada. Entonces nada más solo se quedó Job y la mujer. Entonces la mujer enjuiciada, enojada, le dijo, ¿aún mantienes tu integridad, Job? Oiga, y es lo que tú tienes que ponerte a pensar, que al lugar de murmurar, al lugar de estar murmurando, al lugar de estar renegando, es ponerte al día con Dios y decirle, Señor, ¿en qué te puedo servir, Dios? ¿Qué deseas de mí? Recuerda, tú dices, es que Dios sin mí no es nada. Te equivocaste. Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines. ¿Sabe quién es necesitado? Somos tú y yo. Dios no pierde absolutamente nada. Tú sí pierdes mucho. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Reconocer. Pide perdón. Pide perdón a tu esposo, pide perdón a tu hijo, pide perdón. Porque a veces cuando entra el pecado, el pecado ciega. Puede ser que hayas perdido el amor de tu hijo, hayas perdido el amor de tu hija. O puede ser hayas perdido el amor de tu esposa. Recuerda, el pecado es rico, pero las consecuencias son severas. Las consecuencias donde vas a llorar amargamente y vas a decir y vas a perder todo, todo, todo. Y cuando tú vengas a decir por qué lo perdiste todo por completo, por un placer, recuerda, necesítate Dios. Necesitas la ayuda de Dios, no la ayuda de un amigo. Es que es mi amigo, mi amiga. Tu amigo te va a fallar. Tu amigo te va a fallar. El que no te va a fallar se llama Dios. El que estará contigo en las buenas y en las malas, en las enfermedades, es Dios el que va a estar contigo. Nadie. Recuerda, son raros y contados aquellos varones de Dios que tienen amor de Dios. Lo que le van a importar tu situación.
son en verdad aquellas mujeres de Dios que tienen la cobertura de Dios, del Espíritu Santo, le va a importar tu situación y te va a ayudar, te va a auxiliar. Porque a veces esto no se trata ser hijo de Dios, solo ser hijo de Dios, sino ser un hijo de Dios es ayudarse mutuamente el uno al otro, apoyarse mutuamente uno al otro, darse la mano, decirle, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? O hermana, ¿qué necesita? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos atender? Pero ¿sabe cuál es el problema? Cada quien ve por su necesidad. El hermano se quedó sin trabajo, que resuelva su problema. Ese no es mi problema. La hermana se quedó sin trabajo, que resuelva su problema. Cuando nosotros hablamos de un amor, cuando tu deber es apoyar, no solo decirle, le voy a ayudar a orar, cuando Dios te dice, dale esto. Muestra el amor con gesto. No vayas a decir, no, yo a la hermana le maté el hambre, al hermano le maté el hambre, no fuiste tú. Si Dios te tocó, fue Dios, no fuiste tú. Porque si tú sientes deseo de dar, es porque Dios te toca. Nadie da sin que Dios toque. A veces nosotros le damos, tiramos rosas al que no le debemos de tirar rosas. Al que le debemos de tirar rosas, a ese lo ignoramos. ¿Quién es? Dios. Recuerda que tú y yo sin Dios no somos nada. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos ese apoyo de Dios. Necesitamos la cobertura de Dios. El plan del enemigo es quitarte del camino. El plan del enemigo es ponerte tropiezo. El plan del enemigo es destruir tu hogar. El plan del enemigo es arrebatarte lo que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué tiene? Tú dices, pastor, ¿y qué puedo hacer? Ayuna, vigila, ora, lee la palabra, sé obediente en la congregación. No seas rebelde en la congregación. No seas contestón en la congregación. Si tu pastor dice, hermanos, necesitamos una ofrenda de amor, amén, hermano, amén, pastor, aquí está. A eso se refiere, sin murmurar y sin renegar. Estar dispuesto al domicilio para Dios. Es decir, porque lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Tú y yo, ¿qué tenemos en esta tierra? Tú y yo no tenemos absolutamente nada en esta tierra, ni aún nuestra propia vida nos pertenece. ¿Qué somos en esta tierra tú y yo? Somos peregrinos en esta tierra. Oiga, peregrino. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Esmérate, esmérate, esfuérzate. Entonces tú vas a decir, Señor, gracias por esa victoria, porque de Dios dependen las victorias, de Dios dependen los éxitos. ¿Sabes? Tú naciste para ser vencedor, tú naciste para triunfar, tú no naciste para el fracaso, tú no naciste para la derrota. Tú no naciste para la ruina, tú naciste para ser un victorioso. Dios te ha puesto algo en tus manos. Tú tienes un dedo profético, Tú tienes, en ese dedo profético, tienes que desatar bendiciones, tienes que desatar triunfos, tienes que desatar éxitos, tienes que desatar victorias. Es eso. Que este dedo no se ocupe para señalar,
No se ocupe para juzgar. Allá va el hermano, allá va la hermana fulana y tal. No, desata bendición con este dedo, porque este dedo es profético. La Biblia dice, adiestra mis manos para la batalla y adiestra mi dedo para la guerra. Oiga, adiestra mi dedo para la guerra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú como hijo de Dios? Levántate. Levántate donde has caído. Dejaste de congregar. Reconcíliate. Y vuelve de nuevo a la viña de Dios. Te ofendieron. Perdónalos. Que yo no puedo perdonar, con la ayuda de Dios vas a perdonar. Vale más tu salvación que tu orgullo. Porque esa es la base fundamental. Entonces vas a poder pedir todo lo que tú quieras. Y no habrá barrera, no habrá cerco, no habrá muralla, no habrá atadura que se exponga en tu camino, que no sea rota en el nombre de Jesús. Entonces tú gritarás el himno de victoria, gritarás el triunfo, pero despójate, aléjate de la mentira, aléjate de la jactancia, aléjate de la mala jactancia, la mala gloria. Porque hay personas que un día Dios llenó con el Espíritu y se sienten grandísimos. Dios le dio gracia, Dios puso canto. La persona se siente fantasiosa, creída, orgullosa, que solo ella cree que cabe en la calle. Solo él cree que solo él cabe en la calle. No es así. Los dones no salvan. Los dones son para adorno de tu vida. Esos dones que Dios ha puesto en ti, úsalos como Dios manda, como Dios pide. Porque de eso se trata. Porque hay personas que como ya comienza a predicar, ya se sintió grande, hasta pequeño, hasta chiquito. Porque si tú te sientes grandísimo, así será el golpe. Hasta pequeño. Entonces tú vas a triunfar en todas las áreas, tú vas a triunfar. Entonces tú vas a ser victorioso, porque recuerda que Dios te llamó a triunfar. Hay una herencia grande que Dios tiene para ti. Dios tiene una herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios tiene? Darte vida. Recuerda que Dios está dispuesto a pelear por ti. Dios está dispuesto a abogar, interceder por lo que tú estás pidiendo. Tal vez tú dices, Dios no me lo ha dado, Dios te lo va a dar. Recuerda el momento que tú estás viendo esta transmisión. Tú estás viendo esta transmisión. Dios llegará a la puerta, te tocarán a la puerta. Lo que se había cerrado, las puertas que se habían cerrado, Dios las va a abrir. Dios va a descongelar muchas cosas. Puede ser por lo que tú estés pidiendo y no hayas recibido todavía la respuesta. Recuerda, este día Dios es Dios de respuesta. Este día, de lo que tú estás pidiendo, tocarán a la puerta. Aquella persona que se olvidó de ti, te va a llamar por teléfono. Dios es Dios de respuesta. Estás pidiendo un trabajo, Dios te dará el trabajo. Hay un dinero perdido, Dios
se va a glorificar ahí. Recuerda, Dios es Dios de respuesta. Dios no se ríe de tu fracaso. Dios jamás se va a reír de tu matrimonio que esté por destruirse, en ninguna forma. ¿Sabes quién es el que se ríe de tu fracaso, de tu derrota? Es el enemigo. ¿Sabes quién es? Los que siempre te han vivido tirando y tirando. Bendícelos. Invita a tu enemigo, invítalo a comer, invítalo a beber una taza de café, un su espumoso, una su gaseosa, invítalo. No lo ignores, invítalo. Porque ese es el grave problema de muchos hijos de Dios que son cristianos, pero no le hablan a nadie. Viven en una colonia y son apartados, porque dice, en la Biblia dice, el sabio mira el mal y el sabio se aparta. Dios no te ha mandado a ignorar. Dios te ha mandado a ganar esa alma. A ganar esa alma. Pregona el Evangelio, pregona el Evangelio. A eso Dios te ha llamado. Dios no te ha mandado a llamar y te ha dicho, mira, cierra la ventana, cierra la puerta y no le abras a nadie. En ninguna forma. Recuerda que tú eres una pieza muy importante. Recuerda que cuando tú hayas reconocido tu error, hasta tu propia familia, hasta tus propios enemigos estarán en paz contigo. Aquel que te quería tentar contra ti, aquel que quería tentar contra ti, no va a poder hacer absolutamente nada, porque Dios está ahí. Dios está para pelear. Dios está para abogar. Dios no te está diciendo, no te voy a contestar. Recuerda la victoria, Dios. Dios está ahí. Es tiempo, levántate. Levántate. Levántate del hecho. Porque Dios tiene mucho que ver. Dios, este día, recuerda la hora y el momento. Recuerda, tú vas a decir, el pastor Manuel de León, de la iglesia del Estanque de Siloé, Dios lo ocupó para darme una respuesta. Recuerda que Dios es Dios de respuesta. Dios está ahí. A Dios le importa darte la respuesta. Recuerda, no se te va a olvidar el día, ni la hora, ni el momento. Tú vas a decir tal día, porque Dios es Dios de respuesta. Hay uno que no está de acuerdo que tú recibas la respuesta. Ese nunca ha deseado que tú seas prosperado. Dios sí, a Dios le importa, porque tú eres una pieza muy importante. Tal vez alguien te dice, usted no sirve para nada. No te fijes en pequeñeces. Te dicen, tú no sirves para nada, no sirves dentro de la congregación para nada. No te sientas mal por lo que el ser humano dijo. Cuando Dios te diga, no sirves para nada, entonces preocúpate. Pero que el ser humano te diga que no servís para nada, no. Las palabras el viento se las lleva, mi hermano. Ponte a pensar un momento. Recapacita. Tú eres una pieza muy importante en esta tierra. Tú eres un eje muy importante. Eres un vehículo muy importante en esta tierra. Dios te llamó a trabajar a la viña. A eso Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado. Te llamó a trabajar. Porque yo siento que hay gente que fueron llamados para ser pastores,
Hay gente que fueron llamados para ser evangelistas. Hay gente que fueron llamados para ser profeta a las naciones. Es tiempo que te levantes y dígale: Dios, aquí estoy. Porque a eso Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ser un vencedor. A eso Dios te ha llamado. ¿Sabes la misión cuál es? El lema tuyo tiene que ser ver hacia arriba. Dios es grande. Vamos a presentar el clamor. Vamos a orar para que Dios tome el control, el dominio, el poder. Tus peticiones, declaremos victoria este día. Soberano Dios, en este bello, precioso, hermoso día, venimos, Dios mío, a darte gracias por el aire, por el viento, por el oxígeno, por lo que tú los permites en esta tierra, porque tú los permites estar un día más en tu casa para adorar tu nombre, exaltar tu nombre. Señor bueno, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, meñido a esas peticiones de tu siervo, de tus siervas, vea los tropiezos, Dios. Te vengo a pedir, Dios mío, que seas tú que te pongas al frente. Pongas al frente este día, Dios. Necesito, Dios amado. Sé que contigo no hemos perdido batalla, contigo ganamos la batalla. Señor amado, te vengo a presentar esas enfermedades, Dios mío, esas enfermedades donde mi hermano, mi hermana, Dios mío, ese problema de columna, ese problema, Dios mío, de ovario, del útero, Padre, ese problema de colon, Señor Jesucristo, ese dolor de cabeza lo reprendemos en el nombre de Jesús. Esa vista, Señor amado, que ha perdido, Dios mío, la vista, venimos a pedir por vista nueva, Jesús. Por aquel que, Dios mío, no oye en el oído, Padre, no escucha. Te invito, Espíritu Santo, sopla sobre ese oído. Ay, camanso, ramá, urramamá, sora, mahanso. Espíritu Santo, sopla. Liberta ese cuerpo, Jesús, de ahora, Jesús. Oh, Cristo, la gloria, ese colo, Rey de gloria, ese colo irritado, Dios, ahí, Dios mío, donde se ha estado devanando esta noche, Señor, y no solo esta noche, sino hay gente, Dios mío, que tiene 10 años, 15 años, 20 años, Señor amado, de tener ese problema en el colo. Ahora pido un milagro sobre ese colo, Jesús. Oh, poderoso Cristo, clamo, Señor, por esos tistes en esos ovarios, Jesús, por esos tistes en esos ovarios, por esas mujeres, Dios mío, que no pueden dar a luz, Señor, donde han pronosticado, Dios mío, una operación, Señor amado, sobre esos tistes. Ahora te pido, Espíritu Santo, desaparece esos tistes en el nombre de Jesús. Esos ovarios sean limpios por tu palabra, Jesús. Vengo a clamar por esa garganta, Señor amado, donde, Dios mío, ese problema, Dios mío, donde le han pronosticado una operación, Señor amado, donde le han pronosticado, Dios mío, poner un aparato, Señor amado. Clamo, Señor, por ese milagro, Dios mío. Clamo, Dios mío, por esa persona que le han pronosticado un marcapaso, Dios mío. Te pido, Rey de gloria, arranque ese corazón y trasplanta un corazón de carne, Padre. Oh, Ramama Sohaya Manso Yama y Ramasa Yabakanda Basaya. Oh, poder de Dios, aleluya. Venimos a pedir por ese niño que nació con esa deficiencia, Dios mío.
Clamamos ahora, Espíritu Santo, ahí donde esa madre está llorando, ahí donde ese niño, Dios mío, lo tienen en esa incubadora, Padre. Ahora decretamos, Dios mío, pedimos ese milagro, Señor, y que este día, Dios mío, le den el alta, Padre amado, en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Venimos a pedir, Dios mío, por aquella persona, Dios mío, que tiene alta el azúcar, Señor amado, que tiene ese problema, Dios mío, de diabetes, Señor, ese problema de cáncer, papá, lo despedazamos en el nombre de Jesús. Y Ramamasura Mamanso Yamasaya, eleva Yabasoja Yamanso, poder de Dios, glorifíquese. Entra, Espíritu Santo, administra ese cuerpo, Rey de Gloria. Administra ese cuerpo, Cristo la Gloria. Venimos a pedir, Dios mío, no en mi nombre, sino en el nombre maravilloso de Jesús. Clamamos, Rey de Gloria, preséntate, Dios mío. Preséntate en esas necesidades. Allá, Dios mío, donde lo tienen, Dios mío, con aparatos, Señor, con ese montón de, Dios mío, de sonda, Dios mío, que tienen ese cuerpo, Padre, solo están esperando donde le han dicho, Dios mío, que reúna tal cantidad. Ahora glorifíquese Jesús sobre esos cuerpos, papá. Presento, Señor, esas enfermedades. Lo que el hombre no puede hacer, lo que el hombre no puede hacer un milagro, tú lo puedes hacer, Señor amado. Sobre esa persona que está en cama, Dios mío, ahora, en el nombre de Jesús te digo, levántate, levántate, toma tu hecho y anda y testifica que Dios es grande. Aquella persona que está con aquella enfermedad, que ya tiene 3 meses de estar postrado en cama, ahora a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate, toma tu hecho y anda y testifica en el nombre de Jesús. Oh poderoso Dios, glorifíquese. Clamamos, Dios mío. Clamamos por todo el mundo, Rey de Gloria. Clamamos por aquellos que, Dios mío, van bajo tierra, Señor amado, que van soñando un sueño americano. Oh, Dios mío, clamo por esas personas, Dios mío, por esos, Dios mío, que han agarrado camino para Estados Unidos, Dios mío. Aún, Dios mío, por aquellos desempleados, Dios mío, por aquellos que no tienen trabajo, Señor amado, clamamos, Dios mío, por los que no tienen trabajo, que no hayan cómo hacer. Abra esas puertas, Padre, abre esas puertas, Señor, porque ellos han hecho una promesa no con el hombre, ellos han hecho una promesa contigo, Rey de Gloria. Oh poderoso Cristo, aleluya. Te clamo, Dios mío, por aquellos, Dios mío, por aquellos que no tienen sus documentos, Dios mío. Clamamos por sus documentos, Dios mío. Clamamos por, Dios mío, glorifíquese, Rey de Gloria, no en mi nombre, sino en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Glorifíquese, Dios eterno. Aún, Dios mío, vengo a presentar esos presos en tus manos, Padre. Vengo a presentar esos presos, Dios mío, donde les han ofrecido, Señor, 70, 60, 80, 300 años, Rey de Gloria. Clamamos por esos presos que están ahí, Dios mío, porque solo tú lo puedes hacer, Dios, no yo, Señor. Tú lo puedes hacer, Padre. Glorifique sobre esas vidas, Padre, sobre esos varones, sobre esas hembras, papá, dentro del plan de salvación, no en mi nombre, sino en tu nombre, Rey de Gloria. Oh Cristo, la gloria. Clamamos, Dios mío, clamamos por aquellos que tienen una deuda tan grandísima, Padre, que no hayan, Dios mío, cómo hacer para suplir esa deuda, Padre. Preséntate, Dios mío, preséntate en esa deuda, papá. Oh Cristo, la gloria. Clamamos por aquellos matrimonios que están en paso de un divorcio. Una de esos matrimonios, Padre, que lo que el adversario puso, lo atamos, azotamos y decretamos ese matrimonio restaurado en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Dios del cielo te bendiga en grande manera este bello, precioso día. Recuerda que Dios es bueno. Comparte este video con todos aquellos. Dios te bendiga, que la gracia del Omnipotente te bendiga. Bendiciones.